Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una predicación más, a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento para el Espíritu. El conocimiento del Espíritu. O sea que el conocimiento es el Espíritu de Dios para los espíritus de sus escogidos. Ahora, nosotros tenemos que entender que el conocimiento del Espíritu dado por el Dios vivo, por el Padre, no tiene ninguna relación con la carne. En la gracia se conocía el Espíritu de Dios. Y cierto, era el Espíritu que comenzó a enseñar Pablo, donde se iban a escoger los que iban a ser herederos de la salvación. Entonces, ahí todavía había carne. Y era un evangelio espiritual mezclado con una enseñanza carnal. De hecho, eso fue lo que enseñó José Luis de Jesús Miranda, que de hecho el día de hoy estaría cumpliendo años de su cuerpo carnal, de su manifestación en carne. Estaría cumpliendo años hoy 22 de abril. Entonces, en ese evangelio había todavía carne. Cuando comienza el evangelio del Dios vivo, entonces ahí hay una circuncisión no hecha a mano. Y dice que es echado fuera el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Cómo se echa fuera ese cuerpo pecaminoso carnal? Es por medio de una enseñanza, por medio de una sabiduría o una doctrina. Entonces en el evangelio del Dios vivo ya no hay nada de carne. Aquí hay que separar totalmente la carne del espíritu. Ahora les voy a hacer un anuncio. En estos próximos días en el YouTube ya no va a aparecer el canal como César Tepec. Ahora va a aparecer como Ministerio Internacional del Dios Vivo. Entonces, ahora nosotros vamos a tener una enseñanza que tiene por título Una nueva criatura, un nuevo nacimiento, el Evangelio eterno. ¿Por qué? Porque este evangelio no es para la carne. Le voy a dar un adelanto de lo que va a ser esta enseñanza. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Vamos a recordar lo que hemos aprendido, que el que nace de la carne comienza su vida en el vientre de una madre. Y obviamente está 9 meses ahí en gestación. Y cuando sale a la luz, a la manifestación pública, entonces ahí comienza su participación de carne y sangre. Y esa vida dura un tiempo. Puede ser de 80, 70. De hecho, la vida de José Luis de Jesús duró 67 años. La vida de Jesús de Nazaret, 33 años. O sea, esas vidas traen un propósito. Traen un porqué. Jesús de Nazaret anunció el conocimiento del Padre. ¿Qué fue lo que pasó? Que nadie le entendió. Vamos a comenzar entonces a ver lo que está escrito. Y ahora, con esta información que cada vez se nos va dando un poquito para que el entendimiento vaya engrandeciéndose. Vamos a ir al libro de Juan. En el capítulo 3, verso del 1 al 8. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Note la importancia que es nacer de nuevo. Cuando nace de nuevo, entonces usted va a conocer el hombre espiritual. El hombre espiritual
no comienza en el vientre de la madre, ahí comienza el hombre carnal. El hombre espiritual viene desde antes de la manifestación en el vientre de la madre. De hecho, Jesús de Nazaret ya estaba, ya Dios lo había ofrecido, lo había prometido que iba a venir. Repetimos, Juan el Bautista quería saber si él era. Por eso dice, pregúntenle si este es o tenemos que esperar otro. Porque había una promesa. Ahí en Gálatas también dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino a su simiente, la cual es Cristo. Entonces quiere decir que en Cristo venía el beneficio de la salvación. Cristo era la simiente de Abraham. Entonces, dice así, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Quiere decir que Nicodemo sabía que el nacimiento de un hombre estaba en el vientre de la madre. Pregunta si puede volver a entrar ahí para nacer de nuevo. Pero mire lo que Jesús le respondió. Dice el 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el nacimiento del agua y del Espíritu no es el nacimiento del vientre de la madre o del que está en el vientre de la madre. Este no tiene nada que ver con carne y es lo que ahora estamos nosotros entendiendo. Dice el 6, y este es el corte de la enseñanza. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Oiga el 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Quiere decir que el que nace del Espíritu es como el viento, que dice en ese tiempo nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Cuando nosotros comenzamos a enseñar esta doctrina espiritual, entonces para ahí vamos, para entender cuál es el nacimiento del Espíritu. O sea, en nosotros no está el nuevo hombre, no está el nuevo nacimiento, si nosotros no hemos sido enseñados para saber cómo es que tenemos nosotros esa manifestación de la nueva criatura. La nueva criatura es por medio del conocimiento y del entendimiento. ¿Por qué es nueva? Porque la acabamos de conocer, la acabamos de entender. Ahora, ahí dice bien claro, lo que es nacido de la carne, carne es. No vamos a hablar de la carne. ¿Por qué? Porque en la carne es donde toda la gente ha basado, ha fundamentado sus esperanzas. Todos quieren beneficios para el cuerpo que estaba en el vientre de la madre antes de que fuera manifestado. Y de hecho, no vamos a adentrarnos en eso, en las prácticas carnales que bautizan al niño chiquito y no. Porque de lo que vamos a hablar y lo que nos interesa es ese ser espiritual que está en usted. Digo, si usted entiende el Evangelio del Espíritu, lo oye, lo cree y dice que llamó hijos a aquellos a quienes vino la palabra. Usted es un hijo de Dios y está en esta tierra con un propósito, guardando un propósito. Ahora nosotros vamos a entender la vida de Jesús de Nazaret porque Él nos sirve como ejemplo. Así como es Él, así somos nosotros. A través del conocimiento, a través del entendimiento, a través de la doctrina del Espíritu. Entonces vamos a ir rápidamente a Juan 1:24.
Juan 1, 24 al 28. Y lo voy a leer de corrido. Dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Le están hablando a Juan el Bautista, porque de hecho Juan bautizaba. Verso 26, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. No había entendimiento. Entonces dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betárbara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Lo importante es el verso 27. Dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Jesús de Nazaret era antes que Juan, pero en su manifestación, de su labor, de su trabajo, que era la predicación, aparece después de Juan, en el proceso de crecimiento, cómo va avanzando la sabiduría. O sea que nosotros tenemos claro que esto comienza con Jesús de Nazaret, sigue con Pablo, después de Pablo venía José Luis de Jesús, y después de José Luis de Jesús venía el Dios y Padre, la enseñanza del Espíritu, esta que está oyendo usted, para conocer cuál es su verdadera identidad, cuál es la nueva criatura de la que se habla. ¿Por qué? Porque esto es básico. Esto le va a servir para cuando usted lea estos libros, entonces va a entender perfectamente, sabiendo que en el reino celestial, que en el reino eterno, que en el reino de la vida nueva, entonces no es lo mismo la interpretación de cómo usted lee. Cuando habla de cielos, no está hablando de esos cielos, está hablando de una posición. Cuando habla del infierno, no está hablando de un lugar, está hablando de una posición. Todo es son posiciones en el conocimiento. Aquí habla del Espíritu, que es como el viento que sopla, pero nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. El ejemplo es claro, pero nadie lo podía entender, lo entendemos ahora. De hecho, en el griego, la palabra viento y la palabra espíritu es lo mismo. Son sinónimos. Entonces, entendemos que aquí Juan está diciendo que Jesús era después de él. Después de que él bautizaba, venía Jesús y enseñaba. Pero Jesús era antes que él en la vida del Espíritu. Vamos a ir rápidamente a Juan 8:53. Y aquí va a oír unos versículos que ahora va a comenzar a entender. Juan 8:53 dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Qué era lo que le estaban preguntando los judíos? Comparándolo con Abraham, pero en la manifestación de carne. En el Abraham que venía en un vientre y que obviamente fue parte de la historia. Entonces, ellos no conocían a Abraham el espiritual. No, ellos conocían a la aparición física de Abraham. Entonces, aquí están comparando a Abraham con lo que Jesús les está predicando. Y les voy a repetir, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió?
y los profetas murieron, ¿quién te haces a ti mismo? En carne los profetas murieron, en carne Abraham murió, pero estamos hablando de la vida eterna. Ellos vinieron de un lugar y después que tuvieron su participación regresaron a aquel lugar. Lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, porque estamos viendo el eterno, el espíritu eterno, la criatura eterna, la nueva criatura, según Dios, según las enseñanzas de Dios. Entonces dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica y el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Verso 56. Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Está diciendo Jesús que Abraham vive y que se está gozando de ver el día que se manifestó Jesús de Nazaret, porque aquí no está hablando del que los judíos dijeron que murió. Aquí Jesús está hablando del Abraham espiritual, de la nueva criatura. ¿Por qué estamos mencionando a Abraham con una vida espiritual? Porque usted también tiene una vida eterna. Usted también era un espíritu que estaba en la presencia de Dios y vino a esta tierra. Y usted tiene que saber cuál es su propósito, cuál es su labor. Y tratar de aprovecharla. Digo, cuando viene el conocimiento que está recibiendo. Por eso es de que yo les decía que esto no es para que le guste a la gente. No, si aquí esto no es para satisfacer a la carne. Este es un conocimiento donde se escogen a los que son herederos de la salvación, a los hijos de Dios. Entonces va a ser, dice Jesús de Nazaret, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos eran llamados en la gracia, pero escogidos para tener esta sabiduría no es para cualquiera. Pero vamos a seguir. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Al 59. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Qué es lo importante de esto? Lo que Jesús dijo, que Él era antes de Abraham yo soy. Pero cuando entienden estos pasajes o este pasaje y estos versículos según la carne, lo que les interesa es cómo se salvó Jesús para que no lo agarraran. Que no lo iban a agarrar. Para agarrarlo tenía que venir el tiempo. Ya cuando se lea todo esto se va a entender bien claro el propósito de Jesús, que nosotros lo hemos visto, pero no se ha entendido. Por eso lo estamos entendiendo hoy. Estamos tomando, por ejemplo, la vida de Jesús de Nazaret, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué era lo que Jesús estaba diciendo? Lo que Él sabía. Él sabía de dónde venía y sabía a dónde iba. Vamos a seguir porque si no nos agarra el tiempo, aunque estamos a muy buen tiempo. Juan 16, del 7 al 10. Juan 16, del 7 al 10 dice así. Bueno, vamos a comenzar en el 5. Y dice así, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Miren lo que está diciendo Jesús. Porque esto
según la carne, no tiene ningún entendimiento. Porque la carne nace en el vientre de la madre, ahí aparece, y después se hace público y termina en cualquier cementerio. Entonces, dice aquí el 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Quién era el que se iba a ir? El de la carne, pero el espíritu iba de donde lo enviaron. O sea, por eso es que Jesús de Nazaret es eterno, pero el ser espiritual que estaba dentro de esa carne judía. Y después, como es eterno, le habla a Pablo y le da las instrucciones para que predique la gracia. Por eso Pablo predica lo que oye de Jesucristo. Pablo dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces, vamos a seguir leyendo. Tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Ahora entendemos perfectamente por qué se iba a ir, porque desde luz inaccesible iba a darle a Pablo ese evangelio que Pablo escribió en 14 epístolas. Siempre era el mismo Jesús de Nazaret, que lo vieron con un cuerpo de carne, pero de ahí él seguía eterno. A Abraham también lo vieron con un cuerpo de carne, pero de ahí seguía eterno. A usted lo van a ver con un cuerpo de carne, pero cuando usted muera su carne va a ir como la de todos a un cajón, a un cementerio, ya sea de lujo o no de lujo, pero su espíritu vuelve a aquel que lo dio, y se cumple lo que dice Eclesiastés. El espíritu vuelve al polvo, la carne, o sea, el polvo vuelve al polvo, y el espíritu a aquel que lo dio. Quiere decir que usted está aquí por voluntad de Dios. Cuando usted entiende eso, le sacan de la cabeza todo aquello que ha perjudicado a mucha gente. Sí, que yo vine aquí porque mi mamá cometió un error, porque mi mamá no sabe ni quién es mi papá, y la carne para nada aprovecha, la carne nada importa. Usted termina ese padecimiento cuando entiende que el verdadero ser es espiritual. La carne es un vehículo. Trátelo bien y va a estar bien, trátelo mal y va a estar mal. La carne es para que usted sea manifestado en público. Por eso dice allá, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Esto es una participación, el tener un cuerpo de carne, pero ese no es usted. El cuerpo de carne se puede ver al espejo. El espíritu no. El espíritu es por lo que usted tiene en su cabeza, lo que usted conoce. Vamos a continuar. Entonces, dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pues yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, Jesús está anunciando que cuando venga ese espíritu, el espíritu de verdad, va a anunciar eso en la gracia, en lo que escribió Pablo. Entonces dice, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué iban a creer si ellos no conocían el ser espiritual que estaba en Jesús de Nazaret? Ellos conocían al Hijo de María. Si así se lo dijeron, no le estaban diciendo que Abraham había muerto y que él también iba a morir y que ahí iba a terminar su historia. Y no es así. Por eso es de que usted mira aquellos rotulitos, Cristo vive. Claro, porque han entendido 2, 3 espacios que no los lleva a ninguna parte. Ahora, en este ministerio, usted va a conocer la verdadera doctrina. Todo lo que fue antes no sirve.
ni la transformación. Ahí no hay sabiduría. Y le digo, y no le pueden predicar esto en otra parte. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene reservado para aquel día, para el Hijo del Hombre. Entonces sigue diciendo, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué dice? Que va al Padre y no lo van a ver más. O sea, ese cuerpo de carne ya no lo van a... Recuerdos tienen de él. Y usted ve que hacen ahí pinturas, que hacen estatuas y los católicos pues tienen ahí el recuerdo de la carne que ya no iban a ver más. Entonces, Jesús de Nazaret, como un hijo de Dios, como un ser eterno, le iba a dar a Pablo las instrucciones para que escribiera esas 14 epístolas. Entonces dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Hasta cuánto es? Hasta el 10. Entonces, ahí nos quedamos claros que Jesús dice que ya no lo van a ver más. Las instrucciones de salvación, de la sabiduría espiritual, sí iban a darse a conocer. Entonces, y esas las escribe Pablo. Por eso es de que en la gracia se usó solo el evangelio de Pablo. Jesús de Nazaret tenía su doctrina espiritual, pero ni José Luis de Jesús la podía entender, por eso él no se metía ahí. Tenía unas partes que él decía. ¿Para qué? Para poder reforzar su enseñanza, su doctrina. Y él hizo la labor que tenía que hacer. Es más, les voy a contar algo rapidito. Esta persona me dijo que había leído la vida de José Luis de Jesús y que él había dado un conteo. Había dado un conteo regresivo haciendo una promesa y anunciando una profecía que nunca se cumplió. Es que esto no era para que lo viera la carne. Esto sí se cumplió y más adelante en otras enseñanzas yo les voy a enseñar cómo. Entonces vamos a terminar con Juan 16:25 y ahí vamos a ver cómo está esto. Estas cosas os he hablado en alegorías, dijo Jesús. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día, oiga bien esto, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Qué dice? Que Él no rogará al Padre. ¿Por qué? Porque la labor de Él termina. Entonces mucha gente hoy usa a Jesús de Nazaret para estarle pidiendo cosas a Dios y Él dice que Él no va a rogar. Apúntelo bien. Es Juan 16:26. Para que lo lea usted en su casa y se dé cuenta que Jesús mismo dijo que aunque le estuvieran diciendo, Él no iba a rogar al Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo, o sea, no lo dijo, que yo rogaría al Padre por vosotros. Hay que tener entendimiento. 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Hasta el 30. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. O sea, lo que sí les quedó claro era que Jesús era hijo de Dios. Pero que ellos tenían una vida igual a la de Él, no. El evangelio del Espíritu, del ministerio, del Dios vivo, del ministerio internacional del Dios vivo, ese es el que le va a enseñar a usted su verdadera identidad. Ahora usted le pregunta a alguien que si Jesús era Dios, claro que sí. Jesús era el Cristo, Jesús era Dios,
Jesús, pero estamos viendo que nosotros tenemos también por promesa de Dios que conocer nuestra verdadera identidad, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Con esto terminamos por esta oportunidad y nos declaramos bendecidos con toda bendición.